Yo acababa de descubrir que mis padres habían vaciado mi cuenta de crédito por 10.000 euros para pagar el ático de lujo de mi hermana pequeña. Y en lugar de disculparse, me miraron como si yo fuera el ladrón. Esa noche, con las manos temblando de rabia, entré en su apartamento y vertí gasolina por todas partes, viendo cómo las llamas devoraban el símbolo de su traición mientras ellos gritaban mi nombre desde la calle. No fue un accidente, fue mi primer paso hacia la justicia que el mundo me había negado, y juro por Dios que no pararía hasta que todos pagaran. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas sucias de mi pequeño piso en Lavapiés, un barrio donde los sueños se pudren como la fruta en el mercado de la mañana. Me llamo Javier Ruiz, tengo 32 años, y hasta esa mañana creía que mi vida era un equilibrio precario entre el trabajo agotador en una agencia de publicidad y las deudas que me ahogaban como el Tajo en invierno. Pero todo cambió cuando recibí la llamada del banco. Señor Ruiz, su límite de crédito ha sido excedido en 10.000 euros. ¿Autorizó usted esta transacción por un inmueble en el barrio de Salamanca? Mi corazón se detuvo. Salamanca, el enclave de los ricos, donde los pisos cuestan fortunas y las familias como la mía de clase media-baja, con raíces en un pueblo extremeño, solo miran desde lejos. ¿Qué transacción? Eso es imposible, grité al teléfono, mientras mi mente corría a toda velocidad. Yo no había comprado nada. Mi tarjeta era mi salvavidas para pagar el alquiler y las facturas médicas de mi madre, que luchaba contra un cáncer que nos había dejado en la ruina años atrás. Colgué y marqué el número de mis padres, el viejo teléfono fijo que aún usaban en su casa de Vallecas. Mamá, ¿qué demonios pasa con mi crédito?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque el pánico me subía por la garganta como bilis. Hubo un silencio, ese tipo de silencio que pesa más que las palabras. Luego, la voz de mi padre, ronca por los años de tabaco y resentimiento. Javi, hijo, no es lo que piensas. Tu hermana necesitaba un lugar para empezar su vida. El alquiler en esa zona. Bueno, es caro, pero es por su bien. Tú entiendes, ¿verdad? Eres el mayor, el responsable. Responsable. La palabra me golpeó como un puñetazo. Elena, mi hermana pequeña, de 25 años, acababa de graduarse en Bellas Artes y, en lugar de buscar un curro como todos, había decidido seguir su pasión mudándose a un ático en el corazón de la ciudad. Mis padres, siempre favoritistas, la veían como la joya de la familia, la que escaparía de la mediocridad que nos había atrapado a mí y a ellos. Yo, el que se había sacrificado, dejé la universidad para trabajar. Pagué las deudas del negocio fallido de mi padre. Y ahora esto. Habían usado mi identidad para firmar el contrato, falsificando mi autorización con una firma escaneada que yo nunca di. Colgué el teléfono antes de que las lágrimas me traicionaran. Me vestí a toda prisa, una camisa arrugada, jeans desgastados y salí a la calle, donde el tráfico de la M30 rugía como mi pulso acelerado. Tomé el metro hasta Salamanca, el vagón lleno de ejecutivos con maletines caros que me miraban de reojo, como si yo fuera una mancha en su mundo impecable. Cuando llegué al edificio, un monolito de cristal y acero que brillaba bajo el sol implacable, el portero me detuvo con una sonrisa condescendiente. Señor, ¿visita a alguien? Necesito autorización. Dile a Elena Ruiz que su hermano quiere felicitarla por su nuevo hogar, mentí, forzando una sonrisa que me dolía en los dientes. Minutos después, ella bajó, radiante en un vestido floreado que yo le había regalado en su cumpleaños, el pelo suelto como una cascada de oro bajo la luz. Javi, ¿qué haces aquí? Ven, sube. Te enseño todo, me abrazó, ajena a la tormenta en mi pecho. Subimos en el ascensor, ese ataúd de lujo que olía a nuevo, y cuando las puertas se abrieron al ático, el mundo se me cayó a los pies.
Muebles minimalistas. Vistas panorámicas al retiro. Una cocina que costaba más que mi piso entero. Elena parloteaba sobre el futuro brillante que le esperaba. Sobre cómo mis padres habían arreglado todo para que ella no sufriera como yo. Ellos dijeron que tú estabas de acuerdo, que querías lo mejor para mí. Eres el mejor hermano, quise gritarle. Zarandearla hasta que entendiera el veneno que corría por nuestras venas familiares. En cambio, me excusé para ir al baño, donde me encerré y vomité la rabia acumulada. Lavé mi cara. Miré mi reflejo en el espejo, ojos hundidos. Barba de 3 días y juré que esto no quedaría así. Bajé. La abracé de nuevo, fingiendo alegría. Y me marché con una promesa susurrada: disfrútalo mientras puedas. Y Elena apuntó. De vuelta en mi piso. El sol ya se ponía, tiñendo las paredes de un naranja sangriento. Llamé a mis padres de nuevo, esta vez con voz de acero. Quiero que lo arreglen. Ahora. O voy a la policía. La risa de mi madre fue como un cuchillo romo. Ay, Javi, no seas dramático. La familia es lo primero. Elena es el futuro. Tú siempre has sido el fuerte, el que aguanta. ¿Qué va a decir la gente si nos demandas? Serías el villano, el hijo ingrato que destruye a su propia sangre. Esas palabras me rompieron algo dentro. La gente. Siempre la gente, los vecinos chismosos de Vallecas. Los primos en Extremadura que nos visitaban en Navidad con sonrisas falsas. En nuestra cultura, la familia es sagrada, un nudo que aprieta hasta asfixiar. Descolgarme de eso era traicionar no solo a ellos, sino a mí mismo. Pero la traición ya estaba hecha. Colgué y busqué en internet cómo denunciar fraude familiar en España. Páginas de abogados. Foros de Reddit en español llenos de historias similares: hijos robados por padres. Hermanos que se venden por un puñado de euros. Leí hasta la medianoche, anotando nombres, números, estrategias. Al amanecer, con los ojos ardiendo, salí a comprar una lata de gasolina en una gasolinera cercana. No sé por qué elegí eso, quizás porque el fuego purifica, como en las procesiones de Semana Santa que veía de niño en mi pueblo. O quizás porque quería ver arder el símbolo de su codicia. Me colé en el edificio esa noche, usando una llave maestra que compré en un mercado negro de lavapiés, 100 euros bien invertidos. El ático estaba vacío. Elena había salido con amigos a celebrar su nuevo comienzo. Vertí el líquido por el salón, el olor acre llenándome las fosas nasales, y encendí el mechero. Las llamas danzaron como demonios, lamiendo las cortinas caras, devorando los sueños ajenos. Corrí escaleras abajo mientras las alarmas aullaban, saliendo a la calle donde el caos ya estallaba. Elena llegó minutos después, gritando mi nombre al ver las ventanas humeantes. Mis padres aparecieron como fantasmas, mi madre sollozando contra el pecho de mi padre. Me quedé en las sombras, observando, el corazón latiendo con una mezcla de euforia y náusea. La policía llegó. Bomberos apagaron el infierno. Pero el daño estaba hecho: 50.000 euros en humo. Y un mensaje claro. Esto era solo el principio. Días después, el escándalo nos envolvió como una niebla tóxica. Los medios locales, ese periódico cutre de Vallecas, publicaron la noticia: incendio misterioso en ático de Salamanca, venganza familiar. Mis padres, astutos como siempre, me señalaron como el culpable ante la policía, pero sin pruebas, solo sospechas. Elena, con el rostro ennegrecido por el hollín, me llamó llorando: Javi. ¿Por qué? Eran mis sueños. Le colgué, saboreando el primer sorbo de su dolor. Pero el fuego no apaga la deuda, solo la enciende. Empecé a planear el siguiente paso: no más impulsos. Justicia fría, calculada, como un torero midiendo al toro. Contacté a un abogado en Chueca, un tipo cínico llamado Miguel que olía a colonia cara y promesas rotas.
Por 2.000 euros. Te ayudo a demandarlos por fraude, me dijo, sorbiendo un café en su oficina con vistas a la Gran Vía. Pero prepárate, Javier. En España, la familia es un campo minado. Ganarás el dinero, pero perderás el alma. Acepté. Firmé los papeles, y el proceso empezó. Citaciones. Declaraciones. El olor a tinta y mentiras en las salas de tribunal. Mis padres contraatacaron con lágrimas y relatos de un hijo resentido que siempre envidió a su hermana. La sociedad, esa bestia parda, se tragó su versión en los cafés de Lavapiés. La gente murmuraba pobre familia, destrozada por el egoísta. Yo, el villano. Pero en el fondo, sabía la verdad, la traición empieza en casa. Y el fuego solo era el chispazo. Mientras el juicio se acercaba, conocí a Ana, una periodista freelance que cubría casos de fraudes familiares para un blog feminista. Nos encontramos en un bar de Malasaña, rodeados de grafitis y humo de cigarrillos electrónicos. Ella tenía ojos verdes que cortaban como vidrio, y una sonrisa que prometía redención. Tu historia es oro puro, me dijo, garabateando en su libreta. No solo dinero, es sobre el machismo sutil, cómo las madres protegen a las hijas a costa de los hijos. ¿Me dejas publicarla? Dudé. Exponerme significaba más escrutinio, más dagas en la espalda. Pero también aliados. Asentí. Y esa noche, en su piso desordenado lleno de libros de Simone de Beauvoir y fotos de manifestaciones del 15M, le conté todo, la infancia en Extremadura, donde mi padre me obligaba a trabajar en el campo mientras Elena jugaba con muñecas, la muerte de mi abuela, cuya herencia se evaporó en las apuestas de mi viejo, el cáncer de mi madre, que yo pagué con horas extras hasta el agotamiento. Ana escuchaba, tocándome la mano, y por primera vez en años, no me sentí solo. El artículo salió una semana después, El hijo invisible, cuando la familia te roba el futuro. Se viralizó en Twitter, con hashtags como traición familiar y justicia para Javi. Apoyos llovieron, donaciones anónimas para mi defensa legal, mensajes de extraños que habían vivido lo mismo. Pero también el odio, trolls anónimos llamándome mamón resentido, y llamadas de mis tíos exigiendo que viajara la tontería por la familia. Elena, en un arrebato de drama, me confrontó en un parque cerca del Retiro. Llovía, el agua empapándonos como lágrimas divinas. Eres un monstruo, gritó, el paraguas olvidado en el suelo. Ese ático era mi escape de esta familia de mierda. ¿Sabes lo que es sentir que nunca serás suficiente? Tú al menos tienes el trabajo, la independencia. Yo solo quería volar. Sus palabras me detuvieron en seco. Por un momento, vi a la niña que compartía conmigo los veranos en el río, robando higos de los árboles vecinos. ¿Era ella también víctima? ¿O solo otra marioneta en el teatro de mis padres? Lábrase bajo la lluvia. Sus sollozos contra mi pecho. Lo siento, Elena. Pero ellos nos rompieron a los dos. Ayúdame a arreglarlo. Ella se apartó, los ojos rojos. Nunca. Eres el que prendió la mecha. Ahora, vive con las cenizas. El juicio llegó como una tormenta de verano. La sala olía a madera vieja y desesperación. El juez, un hombre de bigote canoso que parecía aburrido de las miserias humanas. Mis padres testificaron primero, mi madre con un pañuelo en la mano, contando cómo Javier siempre fue problemático, celoso de su hermana desde niños. Mi padre, más directo, usamos su crédito porque confiamos en él. Es familia. ¿Qué más da? Miguel los destrozó con documentos, transferencias bancarias, correos falsos, testigos del banco que confirmaban el fraude. Elena, citada como testigo, mintió por ellos, no sé nada de eso. Mi hermano ha cambiado. Su voz tembló, pero el daño estaba hecho. El veredicto, a mi favor.
10.000 euros más daños y perjuicios. 5.000 adicionales. Mis padres empobrecidos. Elena de vuelta a un piso compartido en Usera. Salí del tribunal con el sol en la cara. Ana esperándome con un beso que sabía a victoria. Pero la euforia duró poco. Esa noche. Una llamada anónima: si no retiras la demanda, tu hermana pagará caro. No solo con fuego, el juego acababa de escalar. Alguien más jugaba en las sombras, y yo acababa de encender una guerra que no podía ganar solo. La amenaza resonaba en mi cabeza como un eco en las galerías del metro de Madrid. Ese laberinto subterráneo donde la gente se pierde y encuentra sus peores miedos. ¿Quién coño era? Mis padres. ¿Contratando algún matón de Vallecas? ¿O Elena? ¿Jugando a la mártir con contactos oscuros de su círculo artístico? No dormí esa noche, en cambio. Caminé por las Ramblas, no. Espera. Las calles de Gran Vía. Perdóname. El bullicio nocturno de la capital me confundía. Luces de neón parpadeaban como ojos acusadores, y cada sombra parecía ocultar un cuchillo. Al día siguiente, le conté a Ana. Estábamos en su piso. Un caos organizado de pilas de periódicos y tazas de café frío. Ella frunció el ceño, esos ojos verdes ahora nublados por la preocupación. Javi, esto es serio. Podría ser bluff, pero en España, las deudas familiares a veces se pagan con sangre. Recuerda el caso de los Gal en los 90. Un litigio por herencia que acabó en tiroteo en un bar de Bilbao. Llama a la policía. Lo hice. Pero el sargento, un tipo con cara de haber visto demasiados divorcios amargos, se limitó a tomar nota. Sin pruebas, señor Ruiz. No hay caso. Manténgase alerta. Y evite más. Incidentes incendiarios. Incidentes. Como si el fuego en el ático fuera un capricho adolescente. Me tragué la rabia y salí a la calle, donde el aire otoñal traía olor a castañas asadas de los vendedores ambulantes. Decidí confrontar a mis padres directamente. Su casa en Vallecas era un bloque gris de los 70, con balcones llenos de macetas marchitas y grafitis que decían no al desalojo. Toqué el timbre, y mi madre abrió, el rostro demacrado, el cáncer ahora visible en las ojeras profundas. Javi. Susurró, como si yo fuera un fantasma. Entra, por favor. Hablemos. Entré al salón, donde el crucifijo en la pared parecía juzgarme. Mi padre estaba en el sofá, viendo un partido del Real Madrid en la tele vieja, una cerveza en la mano. No levantó la vista. Si vienes a regodearte, vete, el gruñó. No. Vengo por la amenaza. ¿Fuisteis vosotros? ¿O contratasteis a alguien para asustarme? Mi madre se santiguó. Dios no lo quiera. Somos pobres ahora. Javi. Gracias a ti. Elena está destrozada, viviendo con amigas en un agujero. ¿Por qué haríamos eso? Mi padre apagó la tele. El silencio pesado como plomo. Mira, hijo. La demanda nos ha jodido. El banco nos embarga el piso en 6 meses. Pero la familia. La familia sobrevive. Si retiras todo, te prometemos pagarlo a plazos. Olvida el fuego. Olvida el juicio. Sé un hombre. ¿Un hombre? La palabra me revolvió el estómago. En nuestra sociedad, ser hombre significa tragar sapos, proveer sin quejarse, mientras las mujeres como mi madre y Elena reciben el altar de la victimización. No, dije, levantándome. Esto no acaba aquí. Pero si alguien me amenaza de nuevo, os llevaré por cómplices. Salí, el portazo retumbando como un trueno. En la calle, un vecino me miró con desprecio. Ese es el hijo que quemó a su hermana. ¿Mala sangre? La calumnia se extendía como el humo del incendio, envenenando mi reputación. En el trabajo, mi jefe me llamó a su despacho. Javi, los rumores afectan a la agencia. Toma unas vacaciones pagadas.
O mejor, indefinidas, despedido. El golpe final. Regresé a mi piso, donde las paredes parecían cerrarse, y lloré por primera vez desde el veredicto. Ana vino esa noche, trayendo vino tinto de La Rioja y promesas. Nos amamos en la cama deshecha, su cuerpo un bálsamo contra el frío de la traición. No estás solo, murmuró, trazando mapas invisibles en mi pecho. Usemos mi plataforma. Escribe tu versión. Haz que el mundo vea. Así nació mi blog, Deudas de Sangre. Un rincón oscuro de Internet donde exponía no solo mi historia, sino la de otros. Entrevisté a un hombre de Sevilla cuya esposa usó su pensión para el amante, a una mujer de Barcelona desheredada por hermanos codiciosos. Cada testimonio era un ladrillo en mi muro de venganza. El tráfico creció. Donaciones fluyeron. Y pronto, un editor me contactó para un libro. Drama familiar con toques de thriller. Perfecto para el mercado español, pero la amenaza no era bluff. Una semana después, encontré mi coche rayado con una navaja, retira o muere. El pánico se instaló. Un compañero constante. Contraté a un investigador privado. Un ex-policía llamado Raúl con cicatrices de ETA en los brazos y un cinismo que rivalizaba con el mío. Por 500 euros al mes. Te sigo la pista, dijo en un bar de la Latina. Rodeados de jamones colgantes y el aroma a fritanga. Empezó por Elena. La encontré en un café de Malasaña, rodeada de artistas pretenciosos con tatuajes y cuadernos de bocetos. Se había teñido el pelo de rojo, como si el cambio exterior borrara el interior. Javi, déjame en paz, dijo, sin mirarme. Has destruido todo. ¿La amenaza? ¿Eres tú o tus nuevos amigos? Soltó una risa amarga. No soy yo. Pero mereces lo que viene. Ese fuego. Me quitó mi hogar. ¿Mi confianza? Ahora, vivo en miedo, como tú querías. Raúl me llamó esa noche, tu hermana cena con un tipo turbio, un prestamista de Usera llamado Paco el Cojo. Deudas de juego, parece. Tus padres le deben pasta desde antes del incendio. El pasa le encajaba. Mis padres, siempre apostando en las quinielas del bar, habían cavado un pozo más profundo. El fraude no era solo favoritismo, era desesperación. Paco el Cojo. Un nombre que evocaba las leyendas urbanas de Madrid, piernas torcidas por una pelea en los 80, ahora cobrando deudas con nudillos y amenazas. La llamada anónima era suya, presionando para que yo retirara y ellos pagaran con mi dinero. Decidí jugar sucio. Usé el blog para exponer a Paco un post anónimo sobre sus métodos, con fotos borrosas de testigos. Se viralizó, y pronto, la policía lo investigaba por extorsión. Mis padres me llamaron histéricos. ¿Estás loco? Nos matarán por tu culpa. Paguen lo que debéis, les dije. O el próximo post es sobre vosotros. Elena irrumpió en mi piso al día siguiente, empapada por una tormenta repentina. Paco me amenazó a mí. Dice que si no pagas tú, me usa como ejemplo. Ayúdame, Javi, por favor. Por un segundo, la vi vulnerable. La hermana que una vez defendí de los bullies en el colegio. La abracé. Y en ese abrazo, planeé mi próximo movimiento. Lo haré, mentí. Pero primero, testifica contra ellos. Contra papá y mamá. Di la verdad sobre el fraude. Ella se apartó. Traición en los ojos. Nunca. Somos familia. Salió, dejando el olor a lluvia y resentimiento. Esa noche, Raúl me trajo pruebas, grabaciones de mis padres prometiendo a Paco el dinero del hijo si yo cedía. Lo suficiente para una segunda demanda, coacción criminal. Pero el twist vino de Ana. Mientras hacíamos el amor, su teléfono vibró. Contestó en susurros, y su rostro palideció. Javi. Hay algo que no te dije. El editor que te contactó. Es mi ya ex.
Y él sabe más de lo que crees sobre tu familia. El mundo se inclinó. Ana. Parte del juego, la confianza. Ese hilo frágil. ¿Se rompió? Me vestí en silencio y salí a la noche madrileña, donde las luces de los bares prometían olvido pero entregaban más sombras. La venganza ya no era solo contra ellos, ahora, contra todos los que me habían mentido. Y el fuego en mi interior ardía más caliente que nunca. Madrid de madrugada es una amante traicionera, sus calles vacías susurran secretos. Pero cada esquina esconde un puñal. Caminé sin rumbo, desde Chueca hasta el Palacio Real, donde las estatuas de reyes muertos me miraban con piedad burlona. Ana, mi salvadora convertida en Judas, el editor. Su ex, un tal Víctor Morales, nombre que ahora resonaba como una sentencia. Busqué en mi teléfono, bajo la luz mortecina de un farol, artículos suyos en El País. Perfiles de escándalos familiares. 1. De hace 2 años, herencias rotas, el caso Ruiz en Extremadura. Mi abuela. El dinero que desapareció. Me detuve en un banco del Parque del Oeste, el viento frío azotando las hojas secas. Recordé aquel verano, yo, de 18. Llegando al pueblo con sueños de universidad. La abuela, postrada en su cama de hierro, susurrándome: Javi, cuida la herencia. Es para ti y Elena. 20.000 euros de la venta de la finca, ahorrados en un sobre bajo el colchón. Días después, funeral, y el sobre vacío. Mis padres balbucearon sobre gastos médicos, pero yo vi las fichas de póker en el bolsillo de mi padre. Llamé a Raúl desde un locutorio, voz ronca por el humo de los cigarrillos que fumaba para calmar los nervios. Investiga a Víctor Morales. Conexiones con mi familia. Todo. Hecho, jefe. Pero cuidado, estos editores son como buitres. Se alimentan de carne fresca. Regrese a mi piso al amanecer. El cielo teñido de un rosa sucio. Ana había llamado 10 veces, ignoré. En cambio, revisé el blog, comentarios de apoyo mezclados con veneno. Mátate. Traidor familiar. Bien por el fuego. Ojalá quemen a más. La polarización me mareaba. Un circo digital donde yo era el payaso sangrante. Ella llegó al mediodía, con el pelo revuelto y ojos hinchados. Javi, déjame explicar. Víctor y yo terminamos mal, pero él me contactó por ti. Dijo que conocía tu historia porque tu madre le escribió hace años, buscando consejo para un libro sobre hijos problemáticos. No le conté nada, solo lo usé para ayudarte. Mentiras. Siempre mentiras. Muéstrame los mensajes, le exigí, arrebatándole el teléfono. Allí estaba, correos de mi madre a Víctor, fecha 2 meses atrás. Mi hijo Javier es un resentido. Quemó el piso de su hermana por envidia. ¿Podría usted publicarlo como advertencia? Adjuntos, fotos del incendio. Mi dirección. Detalles de mi trabajo. Mi madre. Vendiéndome al mejor postor para victimizarse. El mundo se volvió rojo. Ana lloraba, pero yo no la veía. Salí. ¿Directo a Vallecas? Esta vez. No toqué el timbre, forcé la puerta con la ganzúa de Raúl, el corazón martilleando como un tambor flamenco. Mi madre estaba sola, cosiendo un mantel reído a la luz de una lámpara. Levantó la vista, sorpresa convirtiéndose en terror. ¿Cómo, Javi? No. La agarré por los hombros. No con violencia, pero firme. ¿Por qué? ¿Por qué me vendiste a un desconocido? ¿Soy tan desechable? Ella se derrumbó, sollozos que olían a cebolla y arrepentimiento. Era para proteger a Elena. Víctor prometió dinero por la historia, suficiente para el embargo. Tú nos odias ya. ¿Qué más da? ¿Proteger? La palabra era un chiste cruel. La dejé allí, rota, y busqué a mi padre en su bar habitual, el Toro Bravo. Un antro lleno de parroquianos con bigotes y cervezas derramadas.
Lo encontré en una mesa del fondo, jugando al mus con 3 viejos. Me acerqué. Voz baja, levántate. Ahora. Sus amigos se callaron, él me miró con desprecio paternal. Vete, cabrón. Ya has hecho suficiente. Lo arrastré fuera por la solapa, ignorando los gritos. En el callejón trasero, oliendo a basura y orina, lo acorralé contra la pared. ¿Cuánto más? ¿La herencia de la abuela? ¿El crédito? ¿Ahora vendiéndome como a un cerdo en matadero? Soltó una carcajada ahogada. Eres blando, Javi. La vida es así, los fuertes toman, los débiles lloran. Elena es fuerte, tú, no. Y tú, putita periodista. Ella también te traicionará. El puñetazo salió solo, un gancho que le abrió el labio. Sangre en mis nudillos, caliente como lava. Huyó cojeando, maldiciéndome. Regresé a casa, las manos temblando, y encontré a Ana esperándome. Lo sé todo, dijo ella, pálida. Sobre tu madre y Víctor. Lo siento. La eché. Vete. Todos sois iguales, lobos con piel de cordero. Sola en mi piso. La rabia se convirtió en estrategia. Llamé a Raúl, encuéntrame a Víctor. Quiero grabarlo confesando. 2 días después. Teníamos una cita en un café de Huertas, el barrio de las tabernas literarias donde Lorca bebía en otro siglo. Víctor era un dandy, traje a medida, gafas de montura fina, sonrisa de tiburón. Javier Ruiz, el hombre del momento, dijo, extendiendo la mano. Tu historia vende. Firma conmigo, y serás rico. Grabé en secreto, bajo la mesa. Mi madre te escribió. Sobre el incendio, sobre mí. ¿Por qué? Dudó, sorbiendo su cortado. Familia disfuncional, clásico. Ella necesitaba cash, yo, contenido. Win-win. Lo chantajeé, publica la verdad, o tu carrera arde. Publicó un retracto al día siguiente, la verdadera traición, padres que venden a sus hijos. Escándalo doble. Mis padres, acorralados, ofrecieron un trato, devolución total del dinero, más disculpa pública. Acepté, pero con un twist propio. En la notaría, con Raúl como testigo, firmaron papeles que incluían una cláusula oculta, cesión de su piso a mí, para saldar deudas. Elena, enterada, irrumpió furiosa, ladrón. Nos quitas todo. No, dije, calmado. Os quito la ilusión de impunidad. Pero el clímax se acercaba. Paco el Cojo, furioso por mi exposición, mandó a 2 matones a mi piso. Los esperé con una barra de hierro, el corazón un tambor de guerra. La pelea fue brutal, puños, sangre en las baldosas, un grito que despertó a los vecinos. La policía llegó, arrestándolos, y a mí me llevaron por agresión. En comisaría, Elena testificó en mi contra, siempre violento. El fuego fue idea suya, el juez, el mismo del fraude, me miró con lástima. Señor Ruiz, su ira loquen sum. Libertad condicional, pero terapia obligatoria. Salí, marcado como violento, pero vivo. Ana me esperó fuera, con flores robadas de un parque. Perdóname. Te amo, a pesar de todo. La abracé, pero el daño estaba hecho. La venganza me había aislado, convirtiéndome en el monstruo que temía. Y aún faltaba el mayor secreto, Raúl me llamó esa noche. Tu hermana está embarazada. De Paco. Y tus padres lo sabían. El mundo se derrumbó. No era solo traición, era un lazo de sangre que me ataba más profundo al abismo. El embarazo de Elena era como una bomba de relojería en mi cabeza, tic-tac constante que me impedía dormir. De Paco el Cojo. Ese bastardo con piernas torcidas y deudas eternas. El mismo que amenazaba a nuestra familia. Mis padres lo sabían, Raúl tenía mensajes de texto, pruebas irrefutables, y aún así,
Me usaron como escudo humano para sus pecados. Me senté en el borde de la cama. La habitación girando como un torbellino de flamenco en una peña de Triana. ¿Cómo podía odiar tanto a gente que compartía mi sangre? Llamé a Elena al amanecer. El sol filtrándose como un verdugo misericordioso. Tenemos que hablar. ¿Sobre el bebé? Sobre todo. Silencio. Luego un suspiro roto. No hay nada que decir. Ven a mi piso en Usera. Pero ven solo. Usera. El barrio chino de Madrid. Un mosaico de neones chinos y olores a pho y kebab, donde los inmigrantes como nosotros, de pueblos olvidados, se reinventan o se hunden. Su piso era un cuchitril, paredes desconchadas, un colchón en el suelo, postes de Frida Kahlo rasgados. Elena abrió la puerta. El vientre apenas abultado bajo una camiseta holgada. El rostro una máscara de agotamiento. Pasal, dijo, sin abrazos. ¿Café? No tengo leche. Me senté en una silla coja. El aire cargado de humo de incienso barato. Elena, ¿por qué Paco? ¿Cómo llegaste a eso? Ella se derrumbó en el suelo. Rodillas contra el pecho. Después del incendio. Todo se fue a la mierda. Mamá y papá me culparon a mí. Decían que mi capricho causó el fraude. No tenía trabajo. No tenía nada. Paco. Apareció en una exposición. Compró mis cuadros. Parecía un salvador. Una noche. Bebimos. Y... pasó. Ahora. Me chantajea, paga o el bebé sufre. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y por primera vez, vi no a la hermana mimada, sino a una mujer rota por la misma máquina familiar que me había masticado a mí. Lo siento, Javi. Por el ático, por mentir en el juicio. Pero tú empezaste el fuego. Nos convertiste en enemigos. Ellos empezaron, repliqué, voz quebrada. Con la herencia, con el crédito. Somos peones en su tablero. Hablamos horas, desenterrando cadáveres la vez que mi padre me pegó por sacar malas notas. Mientras Elena recibía besos, la madre que me obligó a mentir por sus infidelidades Chubels. Al final, un pacto frágil, yo confrontaría a Paco. Ella testificaría contra mis padres por encubrimiento. Por el bebé, dijo ella, tocándose el vientre. Por un futuro limpio, salí con el alma en jirones. Pero un plan forjado en acero. Raúl y yo tendimos una trampa, un encuentro falso en un almacén abandonado de Legazpi, donde los trenes de mercancías rugían como bestias. Paco llegó cojeando, flanqueado por un gorila con tatuajes de dragones. Ruiz, el incendiario. ¿Vienes a pagar las deudas de tus viejos? Vengo a terminarlas, dije, activando la grabadora en mi bolsillo. Raúl esperaba en las sombras, con una pistola legal, licencia de investigador, lista. La charla escaló rápido. Paco escupió, tu hermana es mía ahora. El crío también. Queens 1000 euros. O la parto en dos. El gorila avanzó, pero Raúl saltó. Un torbellino de puños y maldiciones. Yo golpeé a Paco, su nariz crujiendo como grava bajo botas. Cayó, gimiendo, y lo inmovilicé. Llama a la policía, le ordené a Raúl. Y graba todo. La detención fue un circo, sirenas aullando en la noche industrial. Paco esposado gritando venganza. Elena llegó minutos después, testificando en el acto, me extorsionaba por el embarazo. Mis padres, alertados, aparecieron como ratas huyendo del barco. Mi madre sollozando mi nieto. Mi padre, más práctico, intentó sobornar a un agente de estúpido error. En comisaría, el interrogatorio fue un baile de mentiras. El inspector, una mujer dura de 50 con acento andaluz, me miró fijo, señor Ruiz. Tiene un historial, fraude, incendio, agresión. ¿Esto es venganza o justicia? Ambas la admití. Mi familia me robó la vida. Ahora, pagan. Elena rompió el muro. Papá y mamá sabían de Paco.
Me animaron a arreglarlo con él para saldar deudas. Pruebas en mano. El caso se ensanchó, conspiración familiar. Extorsión agravada. Mis padres arrestados esa misma noche. Esposas frías en muñecas arrugadas. La prensa estalló, el Clenruiz, deudas. Incesto financiero y un bebé en el fuego cruzado. Portadas en ABC. Debates en La Sexta, donde psicólogos diseccionaban nuestra psicopatología familiar. Yo, el héroe villano, inundado de entrevistas. Ana reapareció. Su amor ahora teñido de culpa, te fallé. Pero lucho por ti. Acepté su regreso. Pero con barreras, no más secretos. Juntos, cuidamos de Elena, mudándola a un piso seguro pagado con las donaciones del blog. El beber una niña, según la ecografía, se convirtió en nuestro faro. La llamaremos Esperanza, dijo Elena, sonriendo por primera vez en meses. Pero el clímax rugía en el horizonte. Durante el juicio a mis padres, un testigo sorpresa, mi tío de Extremadura, el que siempre callaba en las Navidades, subió al estrado. Voz temblorosa, la herencia de la abuela. No fue para médicos. Tu padre la apostó en un casino de Badajoz. Perdida en una noche, el tribunal jadeó. Mi padre, esposado, se hundió en su asiento. Mi madre gritó, mentiras, por Dios. Pero las pruebas o registros del casino, firmas falsificadas se lo clavaron. Condena, 10 años por fraude múltiple, coacción y blanqueo menor. Salieron del juzgado como espectros. Mi madre murmurando oraciones. Mi padre escupiendo te maldigo. Hijo. Euforia. Abrazos con Elena y Ana en la plaza de Castilla. El sol de invierno calentándonos las almas. Pero en casa, solo, el vacío me golpeó. Valió la pena. Mi reputación en ruinas. Amigos huidos. Un libro a medio escribir. La venganza era dulce, pero dejaba un regusto amargo, como vino agrio de la Mancha. Entonces, el twist, una carta anónima en mi buzón. ¿Sabes quién soy? El verdadero ladrón es tu sangre. Encuentra el sobre rojo en el ático quemado. El ático lo habían reconstruido con seguros fraudulentos. Me colé de noche, linterna en mano, entre vigas carbonizadas. Bajo una tabla suelta, un sobre rojo, polvoriento. Dentro, un testamento, la abuela me dejaba todo, la finca. 50.000 euros, pero mis padres lo habían ocultado. Falsificado. No era solo robo, era robo de mi destino. Lágrimas calientes en las mejillas. Rabia renacida. La guerra no había terminado. Ahora, con esta prueba, demandaría la anulación de ventas, recuperando lo mío. Pero el costo, Elena, al saberlo, se alejó de nuevo. Siempre más odio. Javi. Por el bebé. Déjalo y R. Ana me abrazó, elige, venganza eterna o paz frágil, elegí. Pero el fuego en mis venas ardía aún. El sobre rojo era un fantasma materializado. Sus bordes amarillentos susurrando secretos que habían envenenado 2 décadas. Lo guardé en mi bolsillo como un talismán maldito, saliendo del ático reconstruido con el corazón latiendo desbocado. La noche madrileña me envolvió, las luces de Salamanca parpadeando como ojos de un depredador. ¿Quién envió la carta? ¿Un aliado oculto? ¿O un nuevo enemigo tejiendo la telaraña? Regresé a Lavapiés, donde el barrio palpitaba con vida callejera, marroquíes vendiendo especias, gitanos tocando guitarra en las esquinas, el aroma a churros fritos mezclándose con el hedor a alcantarilla. Mi piso, ahora un refugio fortificado con cerraduras extres y una alarma barata, me recibió con silencio acusador. Desplegué el testamento bajo la luz cruda de la bombilla, firma de la abuela. Notario de Badajoz fechado un mes antes de su muerte. A mi nieto Javier. Por su bondad y sacrificio. 50.000 euros. La finca vendida ilegalmente por mis padres para tapar agujeros. Llamé a Miguel, el abogado, a las 3 de la mañana.
Su voz somnolienta se volvió afilada. Esto es dinamita. Javi. Anulación inmediata. Más cargos por falsificación. Pero, ¿estás listo para el circo? Tu familia ya es tabú. Esto los crucificará. Listo, mentí. Colgué y escribí a Ana: ven. Necesito ti. Ella llegó en taxi. El pelo revuelto por el viento, trayendo una botella de orujo gallego que quemaba la garganta como penitencia. Le mostré el sobre, y sus ojos se abrieron como platos. Dios, Javi. Tu abuela te quería libre. Ellos te encadenaron. Publica esto en el blog. Deja que el mundo juzgue. Lo hice al amanecer, el testamento robado, como mis padres mataron mis sueños antes de nacer. Fotos del documento. Análisis legal. Un llamado a testigos de Extremadura. Viralidad instantánea, shares en Instagram de influencers de True Crime. Debates en podcasts como Crímenes y Secretos. Donaciones explotaron. Suficientes para comprar la finca de vuelta. Elena me llamó. Voz ahogada en llanto, recibí tu post. Mamá se derrumbó en la cárcel, dice que la abuela siempre te prefirió, que por eso lo hizo. Javi, el bebé nace en 2 meses. No quiero que nazca en odio. Ven a vivir conmigo, propuse. Ana y yo te cuidamos. Deja que paguen solos. Dudó, pero aceptó. Mudanza caótica, cajas de cuadros rotos. Ropa de segunda mano. Un Moisés improvisado. Ana y ella chocaban al principio, celos sutiles, como en las telenovelas mexicanas que mi madre veía, pero el embarazo las unió. Cocíamos paella en la cocina diminuta. Hablábamos de nombres, Lucía. Por la abuela. Por las noches, Elena pintaba murales en las paredes, escenas de ríos extremeños. Fuego purificador. Figuras entrelazadas en perdón. Pero la paz era ilusión. Raúl me alertó: tus padres contrataron a un abogado Shark de la Costa del Sol. Intentan contrademandarte por difamación. Y hay rumores, Paco. Desde la cárcel. Jura venganza por el bebé. El miedo se instaló como un inquilino no deseado. Contraté seguridad, un tipo fornido llamado Toro. Ex boxeador con nariz aplastada. Paseábamos a Elena por el retiro, vigilando sombras. Una tarde, bajo los cipreses dorados, ella se detuvo: Javi, ¿y si el twist es que yo sabía del testamento? Mamá me lo contó hace años. Llorando. Le dije que callara, que eras demasiado bueno para herir. El mundo se detuvo. Mi hermana, cómplice. La rabia subió como marea, pero la contuve. El bebé patada en su vientre. Un recordatorio vivo. Entonces, redímete ahora. Testifica todo en el nuevo juicio. Lo haré, juró. Lágrimas saladas en sus labios. Por Lucía. El juicio fue un teatro del absurdo en los juzgados de la Moncloa. Sala abarrotada de periodistas y curiosos morbosos. Mis padres, envejecidos por la cárcel, mi padre calvo, mi madre con pañuelo quimioterapéutico, me miraron con odio puro. Su abogado, un galán con acento malagueño, arremetió: ¿el señor Ruiz fabrica drames para fama? Es un pirómano serial. Miguel contraatacó con el testamento. Elena subiendo al estrado como una virgen sacrificada. Sabía. Y callé. Pero el silencio nos destruye. Confesión bomba, detalles del casino. Las falsificaciones. Incluso una aventura de mi madre con el notario para sellar el robo. El juez, imperturbable, dictaminó anulación total. Finca y dinero míos. Más 20.000 en daños morales. Mis padres, condenados a cadena perpetua condicional, no prisión, pero libertad supervisada. Pobreza absoluta. Salieron escoltados. Mi madre susurrando: maldito seas al pasar. Euforia efímera. Esa noche, celebramos en un restaurante de la Latina, tortilla de patatas, vino de Ribera del Duero, risas forzadas. Ana brindó por la justicia. Pero en el baño, encontré a Elena vomitando.
No por náuseas, sino pánico. Paco mandó un mensaje desde la cárcel: el bebé es mío. Y lo reclamo. Terror puro. Llamé a Raúl Protache y a Elena. Doble turno. Pero el destino rió. 2 días después, en una revisión prenatal, el médico salió grave: complicaciones. El bebé. Riesgo alto. Necesita reposo absoluto. Elena se hundió en depresión, pintando lienzos negros de abortos simbólicos. Yo, entre visitas hospitalarias y el blog, escribía furiosamente el libro Fuego Familiar, un bestseller en preventa. Ana lo editaba. Su amor un ancla. Pero el twist mayor acechaba. Una noche, mientras Elena dormía en el hospital, recibí una visita: mi tío, el del testimonio. Traía un sobre idéntico al rojo. No todo es lo que parece. Sobrino dentro, cartas de la abuela, revelando que mi padre no era mi padre biológico. Un affair con un torero de Sevilla. Mi verdadero padre, muerto en una corrida años atrás. La herencia era para el hijo del corazón, no el mío. Devastación. Todo el odio. Por una mentira de sangre, confronté a mi madre en la prisión, a través de cristal sucio. Dime la verdad. Sonrió, amarga. Tu abuela lo supo. Por eso te dejó todo, culpa. Pero yo te quise como mío. El robo fue por Elena, la verdadera heredera. Salí destrozado. El mundo un rompecabezas roto. ¿Venganza contra un fantasma? Elena dio a luz prematura esa semana, Lucía, diminuta, luchando en incubadora. La sostuve, dedo en su manita, y juré paz. Pero el fuego nunca se apaga del todo. Lucía era un milagro frágil, su pecho subiendo y bajando en la incubadora como las olas del Mediterráneo en una tormenta calmada. La miré a través del cristal del Hospital La Paz, el olor a desinfectante mezclándose con el de mi sudor nervioso. Elena, postrada en la cama adyacente, extendió una mano temblorosa: es tuya ahora, Javi. Cuídala como nadie nos cuidó. Ana, a mi lado, apretaba mi brazo, su presencia un faro en la niebla. Los días se fundieron en una rutina de visitas, tubos, monitores pitando, enfermeras con sonrisas profesionales. Mi blog languidecía, el libro, pausado. La venganza, que una vez me consumió como un incendio forestal en la sierra de Guadarrama, ahora parecía un sueño febril. Recuperé la finca en Extremadura, un olivar polvoriento, pero mío, y planeé mudarnos allí, aire puro, lejos de las serpientes madrileñas. Pero las consecuencias no duermen. Mis padres, liberados bajo fianza mientras apelaban, intentaron contactar: cartas suplicantes de mi madre. Ven a vernos. Por la nieta, llamadas bloqueadas de mi padre. Voz ronca prometiendo arreglo final. Los ignoré, pero el veneno se filtraba. Un tabloide publicó fotos robadas de Lucía, la nieta del escándalo, heredera o rehén, Elena, recuperándose. Se volvió paranoica: ¿y si vienen por ella? Paco sale en meses. Paco. Sí, su condena reducida por buen comportamiento. Un tecnicismo legal que me enfureció. Raúl lo vigilaba. Pero el miedo era un compañero constante, como el bochorno de agosto en Madrid. Decidí el golpe final: una conferencia de prensa en la casa de campo, bajo robles centenarios. Periodistas apiñados, flechistegadores. Con Ana a mi derecha. Elena aún débil, sosteniendo a Lucía en brazos. Declaré: esta es mi familia ahora. Mis padres robaron mi pasado. Yo reclamo mi futuro. No más odio. Pero justicia. Exijo que la apelación se caiga. O publico todo. Sin filtros. El revuelo fue ensordecedor. Mi padre, en una entrevista televisiva esa noche, rompió: Javi, hijo, no eres mío, pero te quise. El robo fue error, no maldad. Perdóname. Lágrimas falsas.
Pero el público mordió encuestas en redes mostrando 60% de simpatía por el padre arrepentido. Dudé. ¿Perdón? La palabra era un veneno dulce en la lengua española, donde el flamenco canta duelos eternos pero termina en abrazos. Visité a mi madre en su piso embargado, un tugurio en las afueras, ella demacrada. Quimioterapia robándole el pelo. Javi. La niña. Déjame verla. Una vez. La llevé. Contra todo instinto. Lucía en sus brazos. Un momento suspendido en ternura. Es como tú de beber, murmuró. Lo siento. Todo. Elena, testigo. Lloró. Yo, pétreo. Asentí, una oportunidad. Ayudad con la niña. Nada más del pacto, visitas supervisadas. Pago simbólico de deudas. Mi padre se unió, cojeando como Paco, ofreciendo historias de su verdadero padre. El torero, coraje en la arena, pero cobardía en la vida. El twist final llegó sutil, como un giro en una novela de Javier Marías. Raúl me entregó un dossier y Ana, embarazada. 3 meses. De Víctor, confesó ella, pálida en nuestra nueva casa extremeña. Olivos susurrando al viento. No te lo dije por miedo. Pero ahora. Nos das una oportunidad, devastación doble. Mi semilla robada. Ahora la de ella con el ex. Pero miré a Lucía gateando en el porche, Elena pintando en el granero. Y elegí. Quédate. Construimos desde cenizas. Los meses pasaron, vendimos el libro. Bestseller en Feria del Libro de Madrid. Donaciones a refugios familiares. Mis padres, redimidos a medias, visitaban, mi padre enseñando a Lucía a montar en bici, mi madre contando cuentos de la abuela. Paco, liberado, firmó papeles de paternidad, pero yo lo vigilaba. Un guardián silencioso. La venganza terminó no en llamas, sino en raíces, olivos que crecen torcidos pero fuertes. Yo, Javier Ruiz, el incendiario, encontré paz en el perdón a medias, en la familia que forjé del dolor. Pero en noches de tormenta, cuando el viento aúlla como sirenas, enciendo una vela y recuerdo, el fuego purifica, pero quema. Y en mi sangre, siempre arderá un rescoldo, listo para encenderse si la traición regresa. Fin.